Bueno, hermanos, buenas noches con todos. Es para mí un placer ya el día de hoy. Hacemos la última distintiva. Como Iglesia Bautista, la última letra de Bautista es la letra A. Y los niños, por favor, se van a su clase. Todos los niños, por favor, se van a su clase. Y la última letra de la palabra Bautista es la letra A, que significa acepta solamente dos oficios. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1, versículo 1. Nos vamos a poner de pie para leer este pasaje. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La palabra obispo es el mismo, para pastor, es el mismo título que se le da a un pastor. En pocas palabras sería, volviendo a leer el pasaje, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los pastores y diáconos. Como bautistas aceptamos solamente dos oficios, pastores y diáconos, y de eso vamos a hablar en esta noche. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por estas clases de las distintivas bautistas. Y Señor, yo te pido que en esta noche tú nos hables y podamos aprender un poco más de tu palabra, conocer una distintiva más. Y Señor, te rogamos que tú puedas hacer tu obra. Espíritu Santo, reconozco y sé que si tú no haces la obra, pues no va a pasar absolutamente nada. Te pedimos que tomes el control del culto. Te rogamos todo esto en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Filipenses 1:1 es el texto clave en esta noche, dando a entender que hay solamente dos oficios dentro de una iglesia local, una iglesia bautista, pastor y diáconos. ¿Ya? Ahora, dentro de la organización de una iglesia, por ejemplo, en muchas iglesias bautistas hay otros títulos o oficios, como son maestros de escuela dominical, director de música, director de jóvenes, secretario, tesorero, vocales, presidente, vicepresidente. Pero bueno, esos oficios no están en la Biblia, solamente son los diáconos que asumen esa responsabilidad de ser tesorero, de ser pero bíblicamente no hay esos títulos como director de música, pianista, director de jóvenes, o maestro de escuela dominical, o vocal, etcétera. Solamente la Biblia acepta solamente dos oficios, pastores y diáconos. Entonces son los diáconos los que asumen el ser tesorero, porque no todos los miembros de la iglesia o los que están sirviendo tienen la misma capacidad o los mismos dones. Y Dios a través del pastor va dirigiendo todo el asunto. Entonces, estos oficios como director de música y lo demás dan un buen funcionamiento a la iglesia, pero nunca deben ser puestos en el mismo nivel que los dos oficios bíblicos, pastores y diáconos. No hay nada más. Vamos a buscar Hechos capítulo 20, versículo 28. 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 La Biblia dice, por tanto, Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Ya? La Biblia dice, por tanto, mirad por vosotros
y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice la Biblia que es el Espíritu Santo que pone al obispo para apacentar o cuidar la iglesia del Señor. Apacentar significa alimentar. El obispo es lo mismo que pastor, es el mismo título, el que apacienta, el que cuida, el que alimenta a la grey de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. 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 Dice la Biblia, porque los que ejercen bien el diaconado, ¿no? Discipulado. El diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La palabra diácono no es nada más que un siervo, un ministro que se encarga de apoyar, ayudar al pastor en las diferentes áreas que se puedan necesitar. Ahora, la Biblia, como recordamos, aceptamos solamente dos oficios, pastor y diáconos. Vamos a hablar un poquito acerca del título de pastor. Como bautistas, no llevamos el pastor no llevamos como jerarquía, obispo, arzobispo, cardenal, papa, qué sé yo, profeta, no lleva, o reverendo. Entonces, la palabra del Señor para referirse al pastor usa solamente tres palabras: anciano, obispo y pastor. Son los tres títulos que se le da al pastor encargado de una iglesia. Ahora, jamás en la Biblia se le da un título de reverendo, arzobispo, cardenal o el papa. No hay esos títulos dentro de la palabra de Dios. Solamente hay dos oficios que la palabra del Señor enseña: pastores y diáconos. Vamos a buscar Hechos capítulo 20, versículo 17 al 28. Hechos capítulo 20, versículo 17 al 28. Hechos capítulo 20, versículo 17 al 28. Hechos capítulo 20, versículo 17 hasta el versículo 28. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, ¿qué dice, hermanos?, a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Pablo se reúne con los ancianos de las iglesias. Versículo 19, Pablo hablando, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿por qué? Por obispos.
Cuando empieza el pasaje en el versículo 17, dice a los ancianos de la iglesia, y en el versículo 28 les da el título de obispos puestos por el Señor. Anciano no es otro oficio de la iglesia y obispo es otro oficio de la iglesia. Es el mismo oficio que se refiere al pastor, anciano y obispo. No, aquí no está hablando Pablo a los ancianos y luego les llama a los obispos. Anciano y obispo son la misma cosa según el contexto de la palabra de Dios. Anciano no son otro oficio, obispos son otro oficio, no. Es el mismo, anciano y obispos, es el mismo título que se le da a un pastor. ¿Ok? Vamos a ver, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 11. 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 Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Dios constituye un pastor para una iglesia local. El pastor tiene toda la autoridad y esa autoridad viene del Señor. El pastor tiene toda la autoridad para tomar decisiones porque es el pastor que va a dar cuentas a Dios por todo lo que pase dentro de la iglesia. Y hermanos, es muy importante entender que es el pastor el encargado de la iglesia. El pastor es entre comillas, el encargado de estar apacentando, cuidando, alimentando, es el pastor, porque es algo que ha sido puesto por el Señor. Ok, vamos a seguir viendo acerca de esto. Vamos a buscar, por favor, a Tito, capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 7. Tito, capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 7. Tito está después de Timoteo, es un libro muy pequeño. Tito, capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 7. Dice la Biblia, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, ¿se dan cuenta, hermanos, que siempre la palabra anciano va relacionado con obispo, que son la misma cosa? No vayan a pensar que anciano es otro grupo y obispo es otro grupo, no. Todo el contexto está indicando que tanto anciano y obispo se está refiriendo a los pastores. Por eso en el versículo 7 dice la Biblia, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Tanto anciano y obispo es el mismo título que se le da a un pastor. Porque como Iglesia Bautista creemos que hay solamente dos oficios, pastores y diáconos. No hay más, no es que pastores, obispos, ancianos, diáconos y todo, no. Pastor y diácono. Al pastor se le da el título de anciano y obispo, que viene a ser el mismo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro capítulo 5, perdón hermanos. Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Un poquito más adelante de Tito. Primera de Pedro, capítulo 5, está antes de Primera de Juan. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Dice la Biblia, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Pedro se está llamando a sí mismo anciano.
el mismo título, o sea, un pastor tiene el mismo título que anciano, y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Versículo 2, apacentad la grey de Dios. El encargado de apacentar es el pastor. Por esa razón, tanto el título de anciano y el título es el mismo, es la misma persona. Es la misma persona. Anciano no es otro, pastor no es otro, obispo no es otro, no, son la misma cosa. Por eso Pedro está diciendo a los ancianos o a los pastores: apacienten la grey de Dios. La grey significa los hermanos que son o los miembros de la iglesia local. Es el pastor o el anciano que se encarga de apacentar, de alimentar y cuidar de la grey de Dios. Versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Quién cuida de ella? Pues es el pastor, o el anciano, o el obispo, que son el mismo. Y cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, la palabra anciano y obispo y pastor es el mismo título, no son diferentes oficios, es el mismo oficio, pastor y diáconos. Ok, vamos a ver un poco acerca del significado de los títulos que se le da a un pastor. Primeramente, el primer título es pastor, y esta palabra se refiere al ministerio del hombre llamado pastor de alimentar, cuidar y apacentar a la grey que somos nosotros. El pastor, por esa razón, hermanos, cada domingo el pastor, y bueno, en estos miércoles solamente que el pastor me pidió para enseñar, pero es todo bajo su consentimiento. El pastor decide: mira, qué hermano va a predicar, qué hermano no va a predicar. Es el pastor el encargado de apacentar, cuidar, ver todos los asuntos internos de la iglesia. Es el pastor, porque por esa razón es el encargado de alimentarnos espiritualmente a la grey o al pueblo de Dios. El siguiente título que se le da, pues, es anciano. La palabra anciano, no vayan a pensar, hermanos, que es por la edad. No tiene nada que ver con la edad. Hay muchos pastores que son jóvenes. Por ejemplo, el hermano Melvin Matos, él tiene, creo que 31 años. Hay muchos otros pastores que tienen menos edad. Y la palabra anciano no significa que sea un viejito barbón y pelo blanco. No es eso anciano. Cuando está hablando la Biblia de anciano, está hablando de madurez. ¿Cuán maduro es esa persona? La madurez no se mide en años, sino en madurez espiritual. De esa manera se mide a un anciano. En el Antiguo Testamento esta palabra originalmente se refería a una persona avanzada en edad. No obstante, en el sentido del Nuevo Testamento, no necesariamente tiene que referirse a una persona anciana. Sin embargo, se refiere a las características de madurez, sabiduría y dignidad que a menudo están asociados con la edad. Aún un joven puede ser anciano si muestra estas características: madurez, sabiduría y dignidad. Entonces, por esa razón, un pastor lleva el título también de anciano, porque es un hombre maduro en la fe, es sabio y es digno de estar allí. Entonces, recordemos, hermanos, que tanto el título de pastor y anciano es lo mismo. Ahora vamos a hablar de la palabra obispo, y esta palabra se refiere a la función administrativa del pastor, porque él dirige la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. 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 Dice la Biblia: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, el pastor se encarga de toda la administración de la iglesia.
Él decide a quién poner en tal ministerio. Él es el pastor el que decide hacer todos los asuntos. Es el pastor. Dios le dio esa autoridad al pastor. Esa autoridad viene del Señor. Dios le estableció como pastor. Entonces, por esa razón, también al pastor se le da el título para todo lo que pase en la iglesia. El Espíritu Santo usa las 3 palabras para describir al pastor, para mostrarnos la esfera completa de su función y características. Esto quiere decir que podemos llamar a nuestro pastor, anciano o a un obispo, pero por lo general no lo hacemos. Nosotros como bautistas siempre usamos el término pastor, y yo creo que es lo mejor título que nosotros le podemos dar al pastor Galo. Por eso siempre decimos pastor, jamás le vamos a llamar a obispo Galo, anciano Galo. Yo creo que eso ya sería muy que medio extraño esas palabras, pero recuerden que la palabra pastor, anciano y obispo es el mismo título, no son 3 oficios diferentes. Es el pastor, hace el trabajo de un anciano, hace el trabajo de un obispo. Entonces, ahora, ¿cuál es nuestro deber para con el pastor? Dios ha nombrado al pastor para dirigir una iglesia local. Entonces, un pastor no puede pastorear 3, 4 iglesias a la vez. Y por eso el pastor, cada iglesia que se empezó aquí tiene su pastor encargado, y eso es bueno, porque como el pastor mencionó, él no puede estar en todos los lugares a la misma vez. Entonces, cada iglesia tiene su pastor y cada pastor es responsable de administrar cada área de la iglesia. Ahora, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17, ¿cuál es nuestro deber para con el pastor? Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 17. Los ancianos, ¿qué son, hermanos? ¿A quién se está refiriendo ancianos? Al pastor. ¿Ya? Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, tenemos que tratar con honor a nuestro pastor, con mucho respeto, porque es la persona puesta por el Señor para enseñarnos, para predicarnos, para guiar. Y yo creo que debemos de orar por él, debemos darle palabras de aliento, podemos escribirle una tarjeta o carta para mostrarle nuestro honor y para animarlo. Podemos hablar favorablemente de él a otros, podemos invitarlo a él y a su familia a nuestro hogar, podemos enviarle un regalo de apreciación, podemos tener un día de apreciación del pastor, que bueno, gracias a Dios todas estas cosas se hacen y eso es bueno. Entonces, hermanos, el pastor es el encargado de la iglesia local. Él decide a quién poner. Ahora vamos a hablar acerca de los diáconos ahora, pero es el pastor el encargado de la iglesia. Dios lo puso a él como encargado. Tanto el título de pastor, obispo y anciano es el mismo oficio. Ahora, hermanos, vamos a hablar de los diáconos. ¿Cuál es la responsabilidad del diácono? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 13. ¿Qué hace el diácono? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 hasta el versículo 13. Primera de Timoteo 3, versículo 8 hasta el versículo 13. Dice la Biblia: los diáconos así deben ser ¿qué? Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles.
Las mujeres, asimismo, porque hay diaconisas también, o sea, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La palabra diácono, hermanos, no significa más que otra cosa que ser siervo. Yo soy diácono, ayudo al pastor Galo, hermano Giancarlo es diácono, ayudamos al pastor Galo. No es que yo soy el encargado de, claro que tengo mi área de trabajar con sordos, hermano Giancarlo tiene su área de trabajar con los jóvenes, pero no somos más que otra cosa que servidores. Cada uno de los que están en la junta directiva no son más que servidores. Cada uno que están tocando aquí, todos somos siervos, estamos sirviendo. Todos los que estamos en el ministerio somos nada más que servidores, ayudando al pastor, ayudando en todo lo que se pueda hacer posible. Por eso cada vez que, y yo siempre le digo al pastor, diga lo que le pueda ayudar, en lo que le pueda servir, porque estoy para ayudar al pastor, soy un diácono, estoy ayudando al pastor. La palabra diácono, hermanos, no es un grado de jerarquía, el pastor y ahí está el diácono, no. El diácono es un servidor, es un siervo, es un encargado de estar ayudando, viendo. No es algo que, el diácono, no, hermanos, no es nada más que un siervo. Somos siervos, todos los que estamos sirviendo somos siervos. Eso es lo que significa diácono. Mateo capítulo 8, versículo 15. Mateo capítulo 8, versículo 15, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 8, versículo 15. Mateo capítulo 8, versículo 15. Dice la Biblia: y tocó su mano, y la fiebre, está hablando de la suegra de Pedro, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. De la palabra diácono. Entonces, la palabra diácono significa ser un servidor, un siervo. Sea en la posición que el pastor te puso, ujier, encargado de la junta directiva, encargado de escuela dominical, cualquier posición que tú tengas, no somos más que otra cosa que servidores. Somos siervos dispuestos a ayudar en cualquier área que el pastor disponga que se pueda hacer. Aquí en este relato, el Señor sanando a la suegra de Pedro, el versículo 15 dice que Cristo la tocó y la fiebre le dejó, entonces ella se levantó y le servía. No se nos dice exactamente lo que ella hizo, pero ella le sirvió de alguna forma. La palabra servía es la forma del verbo de la palabra que estamos buscando, que es diáconos. Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28. Dice la Biblia: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor, diácono, siervo. Eso es todo lo que hace un diácono: servir, servir y servir y servir y servir. Versículo 27 dice la Biblia: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y hermanos, honestamente, nuestro pastor es también un siervo. Y yo le veo a nuestro pastor a veces dirigiendo el culto, a veces ayudando para servir. Yo no sé, hermanos, pero el pastor literal también es un siervo. Somos siervos del mismo Señor. El ser diácono no significa como una jerarquía, soy diácono, no. Es una posición que Dios nos pone para ejercer el servicio dentro de la iglesia. Mateo capítulo 27, versículo 55. Mateo 27, versículo 55. Mateo capítulo 27, versículo 55. Está hablando aquí de las mujeres que estaban reunidas después de en la muerte del Señor Jesucristo.
Ellos estaban reunidas allí y dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, ¿qué dice? Sirviéndole. Por eso es que una mujer puede ejercer el diaconado. Una mujer no puede, la palabra diácono no es otra cosa más que servir. Una hermana puede servir como maestra de escuela dominical, una hermana puede servir como secretaria, una hermana puede tocar un instrumento, una hermana puede cantar, qué sé yo, hermanos, de acuerdo a lo que el pastor disponga. Un hermano puede ser ujiero, un hermano puede ser tesorero, un hermano puede tocar el instrumento, puede venir a cantar, puede ayudar en alguna área de la iglesia, puede ser maestro de escuela dominical. La palabra diácono es siervo, eso es todo. Palabra diácono, y si Dios te ha puesto para ser vicepresidente de la Junta, eres más que un servidor, nada más, eres presidente, tesorero, lo que sé yo, somos servidores y punto. No es una posición, no es que, yo soy el encargado de los sordos. No, hermanos, soy un siervo que ayuda con el ministerio de los sordos. No es una posición jerárquica, el pastor, luego están aquí, luego están aquí, luego están aquí. No, es pastores y diáconos, no hay otra cosa. Sigamos viendo Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Es la primera vez que mencionan la palabra diácono en esta porción. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Hechos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 7. Dice la Biblia, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, que eran hermanos de la iglesia, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Cómo tenían que ser estos diáconos? Buen testimonio. Tenían que ser de buen testimonio. Y luego la Biblia dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, el pastor, o en ese entonces los apóstoles, no podía elegir nomás así a cualquier persona. Tenía que ser esa persona de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Para qué fueron impuestos, hermanos? ¿Para qué estaban los diáconos? Para servir. Porque los apóstoles no podían estar ahí atendiendo las mesas, me imagino en ese entonces en la iglesia recogiendo las ofrendas, contando las ofrendas, cantando, dirigiendo, todo haciendo. No, hermanos, el pastor tiene que dedicarse a hacer su trabajo, es dedicarse a predicar la palabra, estar en tiempo con el Señor. Y nosotros, los diáconos, ayudamos al pastor a que él pueda dedicarse a lo que Dios le llamó. Entonces somos los diáconos los que estamos ayudando en diferentes áreas de la iglesia, diferentes áreas que se necesiten. No porque yo soy encargado de sordos no significa que no ayude a los jóvenes, no por ser encargado de los sordos significa que no pueda ayudar barriendo la iglesia. Soy un siervo y en cualquier área que se tenga que servir tenemos que hacerlo porque somos siervos. Entonces, hermanos, y lo triste es que a veces cuando pensamos que tenemos el título, yo soy encargado de los sordos, entonces yo no puedo hacer otra cosa, solamente de los sordos. Nos equivocamos porque la palabra diácono es ¿qué? Siervo. Siervo. Estamos para decir, pastor, ¿en qué le podemos ayudar? Yo no estoy para darle órdenes al pastor, yo estoy para que el pastor me dé órdenes a mí, porque él es la autoridad en la iglesia. Yo no soy la autoridad. El pastor Galo es el encargado. Él es la autoridad en la iglesia que Dios le ha puesto.
Y nosotros ayudamos al pastor en el área que él diga, hermano, por favor, ¿me puede ayudar barriendo la iglesia? Pues hermano, ¿me puede ayudar predicando? Hermano, ¿me puede ayudar en esto? Lo voy a hacer porque soy un siervo. Y todos nosotros que estamos en el ministerio no somos más que otra cosa que siervos. Vamos a seguir viendo la palabra de Romanos capítulo 15, versículo 25. Romanos 15, versículo 25. Romanos capítulo 15, versículo 25. Romanos capítulo 15, versículo 25. Romanos capítulo 15, versículo 25. Dice la Biblia, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ministerio, ministro. Yo soy un siervo encargado de un ministerio. Entonces, todos los que estamos sirviendo, estamos encargados de un ministerio y tenemos que aprender a servir. Ahora, hermanos, tenemos que entender, a los diáconos estamos para servir y ministrar en la iglesia, ayudar al pastor, pero nunca en la Escritura se le da la autoridad de gobernar. No hay ningún solo texto en la Biblia que Dios le dé autoridad a un diácono o que se encargue de gobernar. No. Es el pastor el encargado, por eso se le da el título de obispo al pastor, porque él es el encargado de gobernar, de ver todos los asuntos. Si el pastor me dice, hermano, ya no va a trabajar con los sordos, va a trabajar en esta área, yo me tengo que someter al pastor porque él es el pastor, él es la autoridad. Y la palabra de Dios no ha dado a ningún diácono autoridad en la iglesia, porque el diácono está para una sola cosa, que es servir. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. 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 Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El encargado de cuidar la iglesia es el pastor. Y nosotros los diáconos ayudamos a que el pastor pueda llevar a cabo esa labor. Primera de Timoteo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernen bien. Entonces, el pastor es el encargado de gobernar la iglesia. Es la posición que Dios le puso. Dios pone al pastor, Dios quitará al pastor, pero es solamente el Señor. No es que vamos a hacer una para quitar, poner. No, hermanos, es Dios quien pone. Y por eso la Biblia nos da los requisitos de los pastores, los requisitos de los diáconos. Hay un requisitos para que puedan ejercer ese puesto. Entonces la palabra del Señor es muy clara, es el pastor, el encargado de la iglesia. Por eso la Biblia acepta por eso como bautistas aceptamos dos oficios, pastor y diáconos. Pastor, el encargado de ver todos los asuntos de la iglesia, y los diáconos en apoyar y ayudar en el área que nuestro pastor disponga. Pastor y diáconos son los únicos dos oficios. No hay apóstol, no hay profeta, no hay cardenal, no hay el papa. No, hermanos, pastores y diáconos, nada más. Y yo te animo, hermanos, si tú estás ejerciendo, si estás sirviendo en la iglesia, eres un diácono, ten un buen testimonio, agrada a Dios, sé fiel a los cultos, porque tú debes de ser ejemplo a la grey de Dios. Estás sirviendo, tú debes de estar diezmando, tú debes de ser un buen testimonio, debes de estar ganando almas. Eres ejemplo. Estamos aquí porque somos ejemplo. Dios, el Señor, a través del pastor Galo, nos puso en el ministerio. Entonces, los que estamos ejerciendo cualquier área que estamos aquí, hermanos, si para limpiar mesas tenían que ser de buen testimonio, ¿cuánto más si estamos cantando, si estamos encargados de cuánto más debemos de echarle ganas? Y somos los servidores que estamos dispuestos a ayudar al pastor. Qué triste es cuando el pastor dice, vamos a ganar almas, y ninguno que sirve se aparece para ganar almas. Qué triste.
Qué triste es cuando el pastor dice, mira hermano, se necesitan hacer esto y aquello, y nosotros los que estamos encargados, los diáconos, miramos al techo, miramos ahí y nos hacemos de la vista gorda. No debe de ser así. El pastor dice algo, ahí estamos, dispuestos para ayudar a nuestro pastor. Entonces, hermanos, la Biblia habla de solamente 2 oficios, pastores y diáconos, no hay otro. Espero que esto sea de bendición y hermano, y te animo que ores por tu pastor, le obedezcas a tu pastor, ores por él, anímale, habla bien de él y sobre todas las cosas, hermano, aprende a servir. Amén. Entonces, Pastor Galo.